¿Sabrías escoger un buen mass gainer? Soy Xavi Ramírez de la Piscina, profesor de Biofit, licenciado en bioquímica y dietista, y en este vídeo voy a enseñarte qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de escoger un buen mass gainer. Lo primero de todo vamos a definir qué son los suplementos mass gainer. Los suplementos mass gainer al final son ganadores de peso, vulgarmente conocidos como ganadores de peso. Son suplementos que al final dan un aporte energético muy alto, un aporte calórico muy alto al sujeto que lógicamente le facilita el llegar a ese superávit energético que necesita para la construcción de masa muscular. Normalmente este tipo de suplementos suelen aportar entre 300 y 600 calorías por día, pero todo esto dependerá del tamaño del servicio y del número de servicios que se hagan en el día. Lógicamente, si tú al final consumes un mass gainer que te da 300 calorías por cada servicio y consumes 3 servicios al día, pues te hará 900 calorías. Aquí hay que tener una cosa en cuenta y es ¿por qué consumimos un mass gainer? Está claro que el objetivo final es el aumento del aporte energético en la dieta, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del momento en el que vayamos a consumir este mass gainer, la formulación varía y es lo que te voy a contar en este vídeo. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta dependiendo en qué momento lo vayas a consumir para elegir un mass gainer u otro? Ya que dos mass gainer pueden ser completamente distintos a nivel de formulación y sin embargo pueden tener su cabida dependiendo del momento del día en el que se consuman. Hay que tener en cuenta también que estos mass gainers normalmente están formados de tres cosas: de proteínas, de carbohidratos, algo de grasa algunos de ellos y luego otro tipo de ingredientes como pueden ser algunos aminoácidos, vitaminas, minerales y algunas otras moléculas interesantes que pueden tener cabida en determinados contextos. Entonces vamos a ir uno por uno explicando qué es lo que tendríais que buscar para buscar ese mass gainer que tanto deseáis. En primer lugar, decir que normalmente las proteínas que llevan los mass gainers suelen estar en torno en un 20 a un 50% del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente os aportarán entre 20 y 50 gramos por cada servicio de 100 gramos de producto. Teniendo esto en cuenta, normalmente los mass gainers suelen llevar mezclas de proteínas de suero y dentro de las proteínas de suero concentrados, aislados, hidrolizados, proteínas de leche como pueden ser al final otras caseínas y también a veces proteína de huevo y proteína vegetal. Hay que tener en cuenta también que por ejemplo en proteínas vegetales, si únicamente es un mass gainer de origen vegetal, sería interesante a lo mejor la adición de algunos aminoácidos libres como podría ser la leucina para llegar a esos umbrales que tanto deseamos para aumentar la síntesis de proteínas. Ahora voy a hablarte del macronutriente más importante de cualquier mass gainer y son los carbohidratos. Digo más importante porque es el macronutriente mayoritario. Suele estar en torno en cualquier mass gainer de un 50 a un 70% del producto, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que dependiendo el timing en el cual vayamos a consumir este mass gainer, nos interesará una formulación de carbohidratos u otra formulación de carbohidratos. El primer escenario donde se suele consumir el mass gainer suele ser como batido post-entrenamiento. En este caso, cuando realizamos lógicamente un batido post-entrenamiento, nos interesa que al final los carbohidratos que contenga esta mezcla sean carbohidratos de asimilación rápida, que lógicamente fomenten rápidamente la síntesis de insulina y rápidamente fomenten también la síntesis de glucógeno. Entonces, en este caso, da igual que la formulación al final contenga dextrosa, que suele ser algo que la gente suele huir de ello, da igual que contenga maltodextrina. ¿Por qué? Porque realmente lo que necesitas tras el entrenamiento, y si no ya te puedes ir a por carbohidratos más caros, pero lógicamente eso dependerá de la formulación, que son la milopectina o la ciclodextrina. Por lo tanto, para no liaros tampoco mucho, simplemente si vas a utilizarlo como bebida post-entrenamiento este mass gainer, intenta que los carbohidratos que contenga la formulación sean o dextrosa o maltodextrina o amilopectina o ciclodextrina. Pero sin embargo hay otro escenario también muy usado para precisamente el consumo de los mass gainer, que es como sustitutos de comida. Vamos a poner un escenario en el cual hay una persona que por motivos de trabajo no puede realizar un almuerzo de forma sólida ni tampoco una merienda de forma sólida y por lo tanto tira al final de un producto mass gainer para obtener esas calorías. Pues lógicamente en estos escenarios a lo mejor es mucho más interesante el consumo de carbohidratos precisamente en formato de harina de avena, de crema de arroz, etcétera. Y hay mass gainer que se dedican más a ser, vamos a decir, utilizados más como un sustituto de comida que no tanto como un batido post entrenamiento, que al final también es un tema de coste. Al final lógicamente la dextrosa y la maltodextrina son carbohidratos muy baratos y sin embargo la harina de avena y ya no te digo nada, la crema de arroz son carbohidratos mucho más caros y es una de las estrategias que utilizan las empresas de suplementación precisamente para abaratar costes de producción. Por lo tanto, ten en cuenta esto porque es prácticamente el 80% de lo que tienes que tener en cuenta para elegir un buen mass gainer. Y por último nos encontraríamos las grasas. Las grasas en realidad en cualquier mass gainer van en torno a un 5, un 10%, o sea, son, vamos a decir, cantidades bastante bajas. Y aquí únicamente quiero decirte una cosa, si vas a utilizarlo como bebida post entrenamiento, no te recomiendo al final que te den un aporte de grasa extremadamente
extremadamente alto. O sea, ese rango de 5 o 10% vete siempre a por el mínimo. Principalmente porque al final, después del entrenamiento, no te interesa que la digestión sea, vamos a decir, más lenta, y lógicamente un aporte de grasas te va a lentecer la digestión. Eso no quita para que haya otros más gainer que, utilizados en otros momentos del día como sustitutos de comida, se suelen utilizar a veces formulaciones de fuentes de grasas como son los MCTs, los triglicéridos de cadena media, precisamente por la fisiología que tienen a nivel metabólico, de que al final son ácidos grasos que son fácilmente biodisponibles por el organismo y que lógicamente no tienen, vamos a decir, esa probabilidad tan alta, vamos a decir, de acumularse en formato de grasa corporal. Por lo tanto, al final puede ser, vamos a decir, un ingrediente a tener en cuenta, sobre todo si vas a utilizar este tipo de complementos alimenticios como sustitutos de comida durante tu día. Por último, entraríamos en el grupo de los extras, y digo extras porque al final, en realidad, vamos a decir, en las vitaminas, los minerales u otros aminoácidos al final tampoco van a ejercer, vamos a decir, cambios significativos en la formulación. Lo que te va a dar cambios significativos en la formulación, pues al final la proporción de carbohidratos y proteínas principalmente, y en mucha menor medida las grasas y este tipo de ingredientes finales de los que te voy a hablar a continuación. Aquí podemos encontrar varias cosas y todas ellas son prescindibles en realidad. Por un lado, encontraríamos enzimas digestivas. ¿Por qué? Porque al final interesa que esa cantidad al final de comida que estás incluyendo en tu cuerpo lógicamente tenga una digestión relativamente buena y que lógicamente no te ocasione problemas gastrointestinales. Por otro lado, también tenemos al final aminoácidos. En este caso al final son más marketingianos que otra cosa, principalmente porque si te meten, por ejemplo, taurina, te meten glicina, te meten glutamina, pues a veces son para fomentar, vamos a decir, ese contenido en nitrógeno y engañar un poco en la formulación de que aparezca un contenido proteico más alto del que en realidad normalmente trae. Otra de las cosas que se suelen incluir a veces en los más gain en algunas formulaciones es las fibras. Las fibras muchas veces tapadas bajo los aditivos. Goma guar, goma santana, polidextrosa, muchas de ellas actúan como espesantes y lógicamente dan esa textura como de leche entera al producto, ¿no? Que al final es algo que siempre se busca un poco dentro de este tipo de formulaciones, que al final sea como el típico batido de leche que está súper bueno y que te da esa textura en el paladar que al final es bastante buena, ¿no? Pero también por otro lado también tenemos otro tipo de fibras, como puede ser por ejemplo el psyllium, ¿vale? Que al final se añade también en este tipo de productos, principalmente también por ese aporte de fibra que lógicamente tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra propia nutrición, y que además también teniendo en cuenta que al final muchas de las personas que consumen precisamente más gainer es por falta de tiempo y que a lo mejor el aporte de verduras y otras fibras procedentes de la dieta a lo mejor no es el más idóneo, pues ya de paso se añaden en ese tipo de productos también para fomentar lógicamente el aporte de fibra y de esta manera no tener un déficit y no tener problemas digestivos tipo estreñimiento, etc. A este tipo de complementos también se suelen añadir vitaminas y minerales, lógicamente en cantidades que pueden ir desde muy bajas y simplemente por rellenar etiqueta a cantidades relativamente altas cercanas al VRN diario, al valor de referencia de nutriente que al final tenemos por legislación. Sin embargo, al final pues esto es como todo, al final gran parte de estas vitaminas o no las vas a utilizar o a lo mejor las estás consumiendo en exceso y posiblemente si son hidrosolubles van a irte por la orina y en realidad va a ser un añadido que queda muy bien en la etiqueta pero en realidad tampoco te dan un beneficio añadido como tal. Y ya por último, simplemente pues por ejemplo la inclusión de creatina, pues dependiendo del producto pues puede tener, vamos a decir, su cabida. Lógicamente hay que buscar unas cantidades que vayan a ser las recomendables para poder consumirlo, pero sin embargo hay muchas formulaciones que a lo mejor te aparece creatina por servicio 1 gramo, te manda a tomar 2 servicios al día y con 2 gramos de creatina en realidad no haces nada. Entonces es un añadido que en realidad no va a ningún lado y que lógicamente es por mero marketing. Sin embargo hay formulaciones que sí que a lo mejor por servicio traen 3 gramos, te mandan 2 servicios al día y son 6 gramos diarios. Pues lógicamente en este caso pues a lo mejor te puedes evitar el consumir creatina de forma individual porque ya tu más gainer lo trae implícito en la formulación. Como resumen y opinión personal, te diría que en realidad los más gainer es preferible que te los hagas tú en tu casa. Vale, al final puedes tener ingredientes relativamente sencillos de conseguir. Si quieres utilizarlo como bebida post entrenamiento, te compras una proteína de suero, te compras maltodextrina, te compras dextrosa y te haces ya una bebida post entrenamiento. ¿Qué quieres un sustituto de comida? Bien sencillo, coges harina de avena, coges crema de arroz, coges proteína, coges si quieres un poco de crema de cacahuete, te lo mezclas todo y te lo metes para adentro en formato batido. Yo es un poco la opinión que tengo al final de los más gainer, pero entiendo que por comodidad muchas personas solamente quieren meter el cazo directamente y tomárselo, así que ahí ya queda la elección de cada uno elegir si quiere hacerse un más gainer casero o quiere coger un más gainer en formato de suplementos en alguna empresa de suplementación deportiva. Por último, decirte que si quieres aprender de nutrición deportiva, de suplementación avanzada y prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con AudioFit, tienen los enlaces en la descripción de este vídeo. Y ya para terminar, simplemente daros las gracias, un fuerte abrazo y si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios.